Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Catarsis. Hoy estoy súper emocionada por varias razones y una de las razones, pues primero es porque estamos aquí grabando de nuevo después de muchos meses de haber puesto el proyecto en pausa. Y otra de las razones es a la invitada que tengo el día de hoy. Estoy muy contenta porque es la primera vez que estamos en vivo, viéndonos cara a cara. Y bueno, aparte también porque estamos estrenando locación. Entonces se vienen muchas cosas nuevas para el podcast y estoy muy contenta. Y bueno, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sabes que siempre es un placer y también muy contenta de pues ver que estás avanzando y obviamente este proyecto haciéndolo pues yo creo que muchísimo más cercano tanto para quienes nos entrevistas y aparte para quienes lo vayan a también escuchar. Entonces muy feliz, ya sabes. Sí, yo muy contenta. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. La verdad es que me doy cuenta que a pesar de que hay meses que he estado sin grabar, la gente sigue escuchándome. Entonces, pues bueno, eso lo agradezco bastante y me pone bastante contenta. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema bastante interesante y un poco polémico. Sí, bastante. Primero que nada, me gustaría, bueno, por ahí yo creo que en nuestra vida van pasando diferentes situaciones y muchas veces nos vamos dando como este espacio para dejar que la gente opine de nuestra vida o que a veces lo que otras personas digan de cómo se deben hacer las cosas, dejamos que esto influya y demás. Entonces creo que van pasando diferentes cosas en nuestra vida que de cierta forma pues yo creo que nos ponen como altos a lo mejor para querer cumplir un sueño, una meta, no sé, diferentes cosas. Sin embargo, creo que a la larga también esto pues puede afectar mucho a nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, vamos a empezar aquí el tema hoy. Vamos a hablar un poquito de qué va a pasar o qué dirá la gente si hago tal o cual cosa y un poquito de lo que son las expectativas sociales. Entonces, Clau, me gustaría que empecemos por definir específicamente qué son las expectativas. Ok, como tú decías ahorita es un tema súper interesante porque creo que todos tenemos estas ideas que pudieran ser de repente medio subjetivas, pero son ideas y creencias que nosotros mismos formamos acerca de lo que queremos lograr. Y algo bien interesante es que también, hablando de las expectativas, que son estas ideas, creo que muchas veces, si te pones a pensar, no solamente nacen de uno mismo. O sea, ya tenemos como estas expectativas, no sé si decirles como generacionales de estas ideas y creencias que tiene mi familia en el entorno donde yo crecí, que es lo que se debería de hacer o se supone que tendría que hacer o cumplir. Por lo cual, por eso comento que a grandes rasgos la definición como muy cortita son estas ideas que muchas veces se plantean de manera muy subjetiva porque para cada uno pues va a ser diferente, ¿no? Algún logro, alguna meta que quiere uno lograr, valga la redundancia, y al final del día estas expectativas tanto pueden ser muy reales o lógicas o realistas, vamos a decirlos así, y hay otro tipo de expectativas que son pues un poquito, vamos a llamarle como ideales o a lo mejor de repente pueden caer en algo no tan racional o tan lógico y es por eso que yo no les pondría que fueran algo malo. O sea, yo no diría que las expectativas o tener estas ideas sobre algo sea algo malo, pero sí creo que tendríamos que evaluar mucho sí, como que sí, qué tan lógico es esto que estamos pensando, porque yo cuando me hablaste y me dijiste que íbamos a hablar de este tema de expectativas, sí pensé, dije, bueno, a ver, tengo que preguntarme como cuáles han sido las mías ante ciertos momentos de mi vida y creo que en particular, o sea, por ejemplo, la idea de tener un peso, que bueno, si te das cuenta ahora se habla de un peso saludable. Claro. No se habla ya de, Uy. anteriormente era el peso ideal, Sí, que ha claro, cambiado claro. como esa perspectiva. Y uno al principio, bueno, en mi etapa a lo mejor de adolescencia era esta parte de, es que tengo que llegar a pesar tal, o Un sea, estereotipo de cuerpo, ¿no? ajá, de que de tal cuántos kilos, etcétera, etcétera. Pero te das cuenta que son expectativas que si yo me puedo contemplar lo que mido, cuál es el peso saludable, pues no, o sea, yo no iba a ser esta persona que iba a pesar 55 kilos, que para alguna otra chava dice, claro, para mí ese es mi peso saludable. Pues no, pues yo mido casi unos 70,
no puedo, o sea, no puedo pesar eso. Claro. Entonces, realmente hay que estar evaluando que estas ideas que tenemos sobre algo, o sea, lo que quisiera yo lograr, qué tan realistas o no son. Porque yo creo que ahí está el problema de las expectativas. Sí, sí, sí. Y también como esta parte, digo, regresándonos un poquito a lo que decías de la familia y demás, Sí. o sea, como que muchas veces queremos encajar en el molde y no romper el molde, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces es como, ok, pero ese molde es correcto para quién y por qué, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. creo que, pues, de cierta manera vamos creciendo y cada quien va como forjando y formando su camino de vida. Ujú. Y es importante como ver, y aquí es donde creo que también entran los límites, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo es que yo soy capaz de poner ciertos límites ante ciertas situaciones? Porque también, por ejemplo, como decías, me gustó esta parte que decías, no hay que hablar de las expectativas como si fueran malas, ¿no? Ujú. O sea, porque no son ni malas ni buenas al final, o bueno, es que va a depender, ¿no? Sí, o sea, claro. van a ser malas en cierta Ujú. parte o en cierto punto y van a ser buenas en otros temas, ¿no? Es como si hablamos de, bueno, para empezar, enfocándonos en esta parte en el que vivimos en una sociedad, pues hay ciertas normas o ciertas cosas que debemos seguir, ¿no? Es como... No, estaría a lo mejor mal preguntarme, ay, ¿qué van a pensar si comienzo a gritar como loca en una ceremonia? O sea, vaya, es Sí. como, pues hay ciertas cosas y hay normas que Eso respetar. que dijiste ahorita de las normas, creo que tiene que ver con lo que se espera. O sea, si te das cuenta, parte de las expectativas, inclusive es lo que, no sé, yo espero de mí, pero también muchas veces es lo que los demás esperan de mí o cómo debería de ser. Y al final del día, digo, nosotros nos encontramos aquí en Monterrey y hay muchas cosas que El molde regio. Sí, o sea, no lo quería Dilo, decir, dilo. pero la verdad tenemos muchas, o sea, tenemos como muchas expectativas o se espera de, por ejemplo, yo recuerdo mucho una paciente que me decía, oye, tengo 35 años, pues claro que mi entorno y mis amigas ya nada más están esperando de que, oye, ¿y el novio? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y claro, porque aquí yo creo que los que no son de Monterrey he escuchado mucho que dicen esta parte, que es que aquí ustedes tienen como muy marcado lo que se supone que deberían de hacer a cierto punto. En cierta Entonces, edad, etcétera, ajá, ¿no? por eso hablo que creo que también las expectativas tienen que ver mucho con lo que uno espera, o en este caso, lo que mencionabas de la sociedad, lo que la sociedad espera de nosotros. Y ahí es donde muchas veces no siempre estoy, pues, en la misma línea, o sea, de Claro. lo que mi familia dice que debería de hacer o cumplir. Sí, no, definitivamente. Y creo que es súper importante como tener estos parámetros, o sea, también uno mismo hacer esa introspección de saber, ok, esto que quiero hacer o que tengo que hacer es porque lo quiero hacer o es porque Ujú. me lo están, o sea, la gente está Sí. esperando esto, ¿no? Mi mamá está esperando que vaya todos los días a verla o como todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Claro. nos hacemos, yo creo que es importante más bien hacernos estas preguntas para realmente saber, porque entonces aquí es cuando pregunto, ¿qué tanto pueden influir en nuestras vidas esas expectativas sociales? Ujú. O sea, el decir, si yo no cumplo con tal o cual cosa, ¿a qué podemos llegar, no? Claro, claro. Igual yo creo que también sería, voy contestando tu pregunta, pero creo que también estaría creo que todos ahorita escuchando lo de las expectativas, podemos imaginarnos como diferentes ejemplos. Como ahorita a lo mejor dije dos de así, la expectativa de tener un cuerpo de tal manera. La expectativa de cumplir con esta partecita de aquí como que muy regio de, pues se supone que ya una vez que tienes cierta edad, te tienes que casar, tienes que hacer esto y tienes que tener hijos. Pero o sea, hay muchas expectativas de a tal edad tienes que tener este puesto, porque si no Uy. tienes este puesto de trabajo, Ya, no eres nadie. ya O sea, te estás quedaste. fracasando. Exacto, Claro. ya te quedaste ahí. Sí. O inclusive ya generaciones un poquito más jóvenes que nosotros, estás de acuerdo que ahorita hay mucho por las redes sociales. O sea, como Ay, si claro. tienes esta cierta cantidad de seguidores o likes o amigos, casi creo que es como vales o es suficiente. Entonces, creo que se influye de muchas maneras
Porque estás de acuerdo que nos están bombardeando. Digo, ahorita todo está más accesible. Antes, o sea, hay quienes, mis pasitos no me creen, les digo, oigan, yo no crecí con teléfonos, o sea, todavía o sea, tengo 32 años, pero, o sea, yo no crecí con teléfonos tampoco y hubo una gran parte de mi vida a lo mejor que no me vi influenciada o sea, por toda la información que ahorita hay. Es que es demasiada información. Exactamente. Entonces, quieras o no, algo que puede como, contestando a la pregunta que me decías, bueno, ¿de qué manera como que puede esto afectar el tener todas estas expectativas? Al final del día es como si a ti todos los días que te levantas te están diciendo el que, oye, casi creo que un checklist, ¿ya pasaste esto? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya cumpliste esto? Te falta, vas muy lento, Entonces imagínate la confusión o más que nada la construcción de este propio autoconcepto o autoimagen que tenemos porque está bombardeada con las ideas de todos los demás, que quieras o no, pierde uno un poquito como esa capacidad de, a ver, centrarse y evaluarse a uno mismo primero, antes de poner como, ay, es que ya me di cuenta que se supone que yo debería estar haciendo esto y como vi que mi amiga ya lo hizo. Y uno empieza ahí también a dudar. O sea, sí afecta en el tema de trabajar con tu autoconocimiento, que esto lleva pie a pues, la construcción de tu autoestima al final del día. Y también genera mucha presión, genera mucho estrés, inclusive puede generar mucha ansiedad, el no ver que se estén cumpliendo estas expectativas. Porque hay quienes dicen, ay, no pasa nada. O hablando de este ejemplo, esta paciente decía, bueno, pues X, o sea, pues ahorita estoy viviendo mi vida y estoy feliz y estoy disfrutando otros momentos. Claro que de repente sí le hace ruidito como que estas presiones y de repente ella misma se da cuenta y dice, es que probablemente yo estoy saboteando cada vez que conozco a alguien porque siento esta presión de que es que si no se cumple, si no es con esta persona, híjole, ya me voy a tardar mucho más en encontrar a alguien. Entonces, creo que sí afecta a niveles como muy personales y muy, pues ya algo que tiene que ver como más profundo como tu valor, tu autoestima, tu autoconocimiento. Y todo eso se puede manifestar con presiones, estrés, ansiedad, depresión, inclusive por este sentimiento de desesperanza. Es que no, o sea, como que no veo o tengo una visión muy negativa de lo que ahora estoy haciendo. Entonces, creo que de todas estas formas es como afectan a veces tener estas expectativas que volvemos a repetir. Tendríamos que distinguir cuáles son como, ok, realistas para lo que yo ahorita estoy haciendo, lo que puedo. Fíjate que hace un par de semanas y luego esta semana otra vez volví a ver el documental o la docuserie de Brené Brown, el de Call to Courage, no sé si lo has visto. En fin, hay una parte, específicamente ahorita que te estaba escuchando, recordé que habla de las expectativas. Entonces ella platicaba esta historia con su esposo de que ellos hicieron como este acuerdo de decir, oye, ¿sabes qué? Cada vez que vayamos a viajar, que vayamos a hacer unas vacaciones, pues ellos tienen 5 hijos y demás, pues hay que hablar de cuáles son nuestras expectativas, ¿no? Okay. O sea, tus expectativas, Brené, tus expectativas, Steve, ¿qué es lo que estás esperando de esta vacación? Y me dio mucha como risa interior de decir, uy, claro, o sea, es súper lógico hablar, por ejemplo, en este caso, si vas a hacer un viaje con tu pareja o en familia o con tus amigas, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Qué estás esperando tú? Y digo, a lo mejor aquí nos estamos saliendo un poco de las expectativas sociales en específico de lo que hablábamos, pero creo que también es importante tocar este tema porque me pareció súper interesante y ella ponía este ejemplo de que se iban a ir a Disney. Ella estaba haciendo la maleta y guardó, creo que 4 novelas en su maleta, ¿no? 4 libros de distintas novelas. Y su esposo le dice así como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás guardando esos libros en la maleta? Y ella, pues, ¿cómo? O sea, vamos una semana de vacaciones, voy a leer, o sea, 4 novelas, por Dios. Digo, entiendo que es una persona que seguramente lee muchísimo. Sin embargo, como que él la hizo aterrizar y le dice, o sea, por Dios, vamos de vacaciones a Disney con 5 criaturas. Lo único que vas a leer es, aquí pueden pasar personas de 1.5 metros. O sea, le empieza como a explicar de que,
O sea, no va por no ahí. va a pasar. Entonces creo que también esta parte, o sea, nuestras expectativas también como personales y claro, lo que estás tú esperando de ciertas cosas, también hacen que nos sintamos mal, ¿no? O sea, como esta parte de decir, porque a lo mejor no sé qué hubiera pasado si hubiera llevado esos libros, probablemente en su cabeza hubiera ido de que, no manches, no me di el tiempo de leer, Claro. soy una floja, o no sé, whatever and ever, lo que en su momento vaya a pensar, ¿no? Pero también como me hizo pensar esto de, oye, pues qué padre sería a lo mejor con nuestras parejas decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero que todos los días salgamos a correr. Y me encantaría que todos los días nadáramos 5 metros. Digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, como, ¿y qué tal si la otra persona te dice, es que yo no me imagino corriendo todos los días? Exacto. Creo que ¿Qué te parece si corremos nada más 3? O vete tú a correr todos los días. Yo solo te voy a acompañar 3. Pero creo que está padre porque es como esta dinámica de comunicación donde, Eso. ok, yo ya sé, o sea, esto es lo que yo quiero, pero es lo que yo quiero y en mi mente me estoy imaginando. Entonces, Exacto. si no sucede, luego pasa que nos enojamos, nos molestamos, Frustramos. O sea, nos frustramos y hasta la agarramos en contra de la otra persona. sí. Y es como, ¿qué? Es que tiene todo sentido porque te estaba escuchando y dije, a ver, es cierto, al final del día estas expectativas, sean mías o sean expectativas que estoy también esperando de los demás, sí es súper importante la comunicación. O sea, es muy importante porque al final del día, el ejemplo que yo decía ahorita del peso, si yo no hubiera, no sé, no lo hubiera dicho bueno, es que nunca tuve una nutrióloga, mi mamá y mi hermana son nutriólogas, entonces a ellas, por ejemplo, yo les comunicaba, es que, porque yo no peso tanto, y hasta que yo no externé como esta expectativa, es que yo quiero pesar Cumplir tal manera, con no supe esta cuestión de que me decían, a ver, tú sabes que existe para tu estatura un peso saludable de tal, o sea, no es como o sea, no se puede quiero pesar 50 kilos cuando mi peso saludable está entre 65 y 68 kilos. Entonces si yo no compartía eso, probablemente yo solita me hubiera por mucho tiempo presionado y frustrado al darme cuenta de hacía ejercicio, trataba de comer súper saludable o de lunes a sábado estaba haciendo 2 veces ejercicio. Probablemente si nadie supiera como qué es lo que yo estaba buscando hacer, me hubiera, sí, de verdad presionado y frustrado bastante y a cierto punto a no tener, y exigirme sobre todo, y a cierto punto no tenerme como esta comprensión. A mí me sirvió, sí, compartir estas expectativas que, oye, es que yo tengo esto como para entender ok, o sea, tampoco es tan así como yo estoy pensándolo. En la cuestión, ahorita decías del ejemplo de una pareja, creo que es súper válido el poder, oye, yo espero esto de ti o a mí me gustaría que esto sucediera. ¿Para qué? Yo creo que es darnos cuenta si la persona comparte, ¿no crees? O sea, como que lo esperado y si no hacer pues como un ajuste. Sí, muchas personas les habrá tocado durante toda la pandemia, al final del día, como truncar muchos planes. Y yo recuerdo mucho, yo me casé en el finales del 2019 y la libraste. Sí. La libré así. Pero mis expectativas una vez casada, digo, más allá, obviamente tuvimos pláticas para saber qué íbamos a hacer con el dinero, con los hijos, con la casa, etcétera, etcétera. Pero para mí lo primero que yo estaba esperando era de, qué padre, ya casada, voy a vivir como hacer de todo, vamos a poder salirnos, desvelarnos, viajar. Eso es lo que yo esperaba y esas eran mis expectativas. Sí, claro. Regresé el luna de miel y de repente fue que no. Encerrada 2 años, los primeros 2 años de matrimonio. Qué difícil. Encerrados en casa y solamente trabajando. Y yo decía, es que esto no era lo que yo estaba, o sea, genuinamente no era lo que yo estaba esperando de mis primeros años de casada. Claro. Empieza el 2022, el año pasado, que medio la cosa, queriendo o no queriendo, pero ya estábamos un poquito más, ya salíamos un poquito más. Al principio del año yo le dije a mi esposo, o sea, la verdad, yo quiero que este año sea un año en donde podamos disfrutar, si podemos viajar, por favor, viajemos, o sea, quiero vivir como mi primer año como si fuera de casada. Digo, son cosas que se hablaron. Probablemente si mi esposo no estaba en el mismo mood, me hubiera dicho como, oye, Clau, ¿sabes qué? No, o sea, yo
yo no creería que este año deberíamos todavía de viajar, o sea, yo creo que tenemos que, no sé, invertir en esto o en aquello. Claro. En este caso, como que los dos traíamos como el mismo chip, entonces, qué padre, se pudieron lograr como eso que queríamos. Pero sí es súper importante que sea una expectativa individual, pero que también sea una expectativa que la puedas compartir con alguien más, va a ser, yo creo que va a ser lo mejor para que te ayuden como a ubicarte de Sí. sí, no, que claro, que también va a haber personas que tú dices, es que yo quiero después de terminar de estudiar meterme a trabajar y tu familia es no, se supone que tienes que seguir estudiando, no sé, tu carrera, Sí, no, claro. tienes que seguir con la maestría, o sea, no, Sí, ¿quién te dijo? Y es como, ahí entra ese choque que tú decías sí, no, y de los volviendo ahora a caminos. esta parte donde hablábamos de también las expectativas sociales o como en la familia, de cómo ha sido en mi casa, ¿no? Este típico, creo que se da mucho, Total, este típico de los papás soñando con que sus hijos estudien lo mismo que ellos estudiaron, ¿no? Es que total. yo Ujú. soy un doctor reconocido y quiero que mi hija, y luego también depositan como esas expectativas en los hijos, pero al final son expectativas súper fuertes Ujú. y que terminan ser por presión. Y luego, ¿cuántas historias no conocemos de, sí, me metí a estudiar esto porque era lo que mi papá o mi mamá quería Quería. y finalmente me salí, ¿no? O habrá gente que pues la terminé y fue como que aquí está tu título, papá, mamá, porque eso era lo que tú querías. Pero entonces aquí es donde nos cuestionamos y decimos, ¿qué tan, qué tan realmente es necesario hacer ese tipo de cosas? Porque cuántas cosas no te estás perdiendo Ujú, por querer cumplir la expectativa de alguien más, ¿no? ujú, En este caso específico de papá y mamá, ¿no? ujú. Y la otra vez platicaba con mi mamá y le decía, y hablamos también de esas expectativas y de esta parte como muy regia. Le decía, es que pues yo crecí con esta parte de naces, creces, te casas, te reproduces, o sea, como tipo, o bueno, me salté el estudias, o sea, como... Sí, 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 pero el caminito. Y le digo, y realmente, o sea, creo que a mis 30 y tantos años de vida me empecé a cuestionar, Claro. ¿esto es lo que yo quiero? O sea, realmente yo quiero, por ejemplo, ser mamá. O sea, y Ujú. entonces te empiezas a preguntar y a cuestionar cosas y tratar de saber de dónde viene esto de, es que a mí me dijeron que así tenía que ser, Exacto. pero realmente así tiene que ser. Ujú. Entonces, Sí, pero es muy interesante que llegues hasta ese punto. O sea, creo que todos en algún momento de la vida, y esto puede pasar a los 10 y tantos, 20 y tantos, o hay personas que hasta los 50 años dicen, a ver, lo que estoy haciendo ahorita realmente es lo que quiero hacer o viene de algo impuesto, etcétera, etcétera. Hay que también entender, bueno, esto es algo que he leído y he escuchado tanto durante estos últimos meses, desde finales del año pasado y principios de esta cuestión de todos, o sea, entender que quienes son nuestros padres, los padres de nuestros padres, o sea, todo viene de cierta manera de creencias que en su momento funcionaban, servían, o sea, sonaban lógicas. Sin embargo, o sea, es lo que vemos actualmente, o sea, yo no puedo seguir, no sé, bueno, migramos o evolucionamos más bien en muchos aspectos que muchas de las ideas que anteriormente existían, no quiero decir que estaban mal, o sea, en su momento estaban bien o eran funcionales, pero ahora van cambiando las cosas y creo que sí es importante entender y comprender que nosotros nacemos en un lugar en donde ya hay una historia, claro. donde nuestros padres también tuvieron una educación, donde también tuvieron otros padres y esos padres tuvieron otros padres y al final del día muchas veces van a querer pues hacer o reproducir lo mismo que a ellos les enseñaron. Por siempre cuando hablo de temas con los papás, porque ahorita mencionas muchas, es que es en la familia. Pues sí, es que realmente crece, o sea, Crecemos nacemos ahí, es ahí. nuestro núcleo. Exactamente, y sea una familia disfuncional o no, al final del día es la realidad y es lo que a cada uno le toca. Y sí, o sea, y es para responsabilizar, no para culparnos, o sea, no Claro. tampoco, o sea, aquí crear de que es que son los papás los que nos crean estas, o sea, son parte responsable, sí, porque ellos son los que nos enseñan o es el primer lugar en donde fortalecen nuestra seguridad, nuestro propio autoconocimiento, autoestima. Entonces, ellos van a hacer lo que puedan con lo que Con lo tienen. que tienen, Ajá. claro. Entonces, también hay que entender que llega un momento, como a ti te está pasando, de que, a ver, espérame.
O sea, sí, tengo como todos estos instructivos, o esto fue el deber ser que me enseñaron, pero creo que ahorita para mi realidad o para lo que yo empecé a aprender acerca de mí, ya no me está cuadrando esto que están esperando. Entonces, Claro. es bueno que te das estos como, sí, que te cuestiones. O sea, creo que es increíble, aunque sí hay mucha confusión detrás de esas cuestionamientos, pero creo que es buenísimo que lo hagamos, o sea, que empecemos a ver de, realmente esto es lo que quiero, esto a mí me sirve, esto a mí me funciona, ¿por qué? Porque el deber ser, yo trabajo mucho con mis pacientes, el hablar que al final del día los deber ser pueden de repente ser distorsiones de pensamiento y estas distorsiones, ¿por qué son distorsiones? Porque se vuelven exigencias absolutistas que si no se cumple está mal y al no cumplir se generan culpa y la culpa genera otras mil y un cosas. Entonces sí es importante observar de, oye, ¿qué tanto yo tengo estos deber ser? ¿Qué tan rígido o rígida puedo ser en el que si no se cumplen yo estoy mal, o soy una persona flexible, o soy una persona que dice, ok, o sea, tengo que ser un buen estudiante, pero al darme cuenta de que, se complica un poco. ¿Y qué es bueno? Exactamente, de que, cuestionándote todo, de que, bueno, sí, también sería, eso es interesante, pero te das cuenta que uno dice, bueno, o sea, también entendiendo que ahorita es un semestre nuevo, que es más complejo la carga de materias, o en los temas, y pues, es válido que a lo mejor no es que me vaya excelentemente bien, pues bueno, me voy a ajustar a estas como adversidades, pero hay quienes dicen, no, o sea, no importa que el semestre sea más pesado, que los temas sean más difíciles, yo tengo que ser tengo que ser un buen estudiante y tengo que sacar siempre 100. Y lo estoy diciendo, o sea, no estoy inventando, o sea, son palabras textuales que he escuchado de personas decirme eso, o sea, tengo que sacar 100, porque si no, soy una persona inútil, soy una persona estúpida. Así literal, yo decía como, ¿pero de dónde viene? Y ya me explicaban, es que en mi casa me decían que si saco un 8 es reprobatorio. Entonces, y yo de que, wow, pero bueno, también entendiendo que probablemente estos papás tenían estas ideas de que así eran las cosas y sí creo que llegar a ese punto, si alguno también está escuchando y está en este punto de, no, pues sí, yo me estoy cuestionando muchas cosas que actualmente estoy haciendo, qué bueno, o sea, claro. síganse cuestionando para que descubran justo lo que tú decías, como que realmente quieren hacer. Creo que cuestionarnos nos ayuda mucho a autodescubrirnos y a conocernos, ¿no? Porque muchas veces luego te das cuenta que eres de cierta manera porque así te enseñaron y a lo mejor no es porque realmente es tu yo auténtico, ¿no? Sí, tu yo real. Sí, exacto. Entonces creo que esta parte de dejar de hacer, decir o simplemente ser por el miedo al que dirán es como esta parte realmente lo vale, o sea, realmente eso es lo que quiero en mi vida. Porque cuántas veces no hemos dejado de hacer o decir o ser. Y la parte de ser, o sea, creo que es súper importante porque yo he aprendido con la vida y a base de chingazos. Y terapia. Y mucha terapia, claro. Y de todo. Que al final, la única persona a la que tengo que, digamos, no sé cuál es la palabra, Y es decir, complacer. Sí, digo, exacto. Pero Pues, a la única persona que tengo que complacer es a mí misma. O sea, ¿por qué voy a tener que ser de cierta forma porque fulano o fulana le gusta o no le gusta, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces yo a lo mejor dejé de ser esa Brenda auténtica por es que no, tipo, van a decir qué van a pensar y guau, 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 etcétera, perdón. Y andaba hablando aquí en inglés yo. Sí te escuché y dije, bueno, somos regias. Bueno, no, pero... Oye, pero fíjate que a mí, o sea, como que esta parte me hace siempre, recuerdo esta parte de, por ejemplo, pues aquí todo el mundo sabe que yo me casé hace 9 años. Pienso y digo, güey, pinche mocosa de 25 años casándose, o sea, ¿qué fregados estaba pensando? Dices, ya bueno, ahorita dices, bueno. Ok, lo hice, perfecto, me casé. Y me acuerdo un chorro que yo estaba teniendo una plática con mi mamá de una de estas cuestiones que estaban sucediendo en aquel matrimonio, muy conflictivo en su momento, y mi mamá me para en seco, así como que yo contándole y yo llorándole, así de que, es que pasa esto y así. Y mi mamá, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres divorciar? Y yo así como que helada, ¿no? De ¿Qué? que,
de que llevo 4 meses, gastamos un chorro en la boda, o sea, como que pensando en chorro de cosas, ¿no? Y mi mamá, ¿qué te da miedo? ¿El qué dirán? Y fue así como, pues sí, de que... De que exactamente. ¿Qué va a decir la gente? Y mamá, que te valga madre. Y eso para mí, o sea, ha sido y escucharlo como... de tu mamá. Claro, o sea, y volvemos a esta parte, ¿por qué? Porque pues mi mamá es como, tiene cierta credibilidad en mi vida de que, claro, me lo está diciendo mi mamá. Entonces, es como muy importante también cuestionarnos de, ok, me lo está diciendo mi mamá, pero ¿desde dónde me lo está diciendo? ¿Desde dónde viene esto? ¿Es bueno, es malo? ¿Me va a ayudar, no me va a ayudar? Etcétera. En ese momento de mi vida fue lo mejor que pudo haber hecho mi mamá. Decirme, que te valga madre. O sea, y para mí fue como un, ¡ah! Mi mamá me está diciendo esto. Ajá, entonces sí puedo. Y aquí es donde viene esta parte de la aprobación. Exacto. Que de cierta manera era algo que yo quería hacer, pero en el fondo yo necesitaba que alguien lo aprobara. Sí. Y está, de cierta forma está mal, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que buscar esa aprobación de los demás, ¿no? O sea, ¿por qué no simplemente vas a ser tú? Que bueno, obviamente son las circunstancias, el contexto. Total. Hace 10 años casi, pues no era lo mismo a lo que es ahorita de, pues para mí mi miedo era, es que nadie me va a creer porque voy a ser una mujer divorciada. Exacto. O sea, ese era mi miedo constante. Ahorita me da risa, es como que, sí, soy divorciada. O sea, tipo, es algo como que X en la vida, no pasa nada. Y para mí eso como que fue algo que me marcó. Sí. Y la verdad yo siempre he dicho, lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, a pesar de lo que sufrí, lloré y pataleé, fue haberme casado y divorciado. Fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque eso hace que sea la persona que soy hoy y que he aprendido tantas cosas y he trascendido y me he transformado y me he caído y me he levantado. Pero creo que ese fue uno de los acontecimientos en mi vida que marcan como un antes y un después, ¿no? Y sabes que fue porque te escuchaste. O sea, creo que eso es como lo más simple, pero al final del día lo más poderoso que todos tenemos, escucharnos. Y al darnos cuenta de que siempre va a haber, y esto es algo que quiero dejarlo como muy en claro, siempre va a haber opiniones, siempre va a haber comentarios sin mala intención, entre comillas. Siempre va a haber personas que te van a decir cómo deberías vivir tu vida. Siempre va a haber, o sea, eso no lo vamos a poder controlar. Lo que sí, justamente, es aprender a identificar qué de todo lo que me está bombardeando es lo que quiero, y por eso ahorita con tu ejemplo es que te escuchaste. O sea, no solamente porque digo, quienes no han estado en esa misma situación de envueltos en una relación como muy dañina, muy tóxica y todo. Y uno lo sabe. Sí, a veces veo pacientes que digo, saben la teoría. O sea, se saben la teoría y saben que están dentro de esa relación. Una cuestión es ya después decidir ya no estar ahí. Claro. Pero es porque ya, yo siento que en esa parte es porque uno se escuchó, porque uno dice, ok, la teoría me dice que esto está mal. ¿Eso es lo que yo quiero? O sea, me la quiero pasar así, quiero estar así. ¿Sabes qué? No, el día que uno dice, no quiero esto, no quiero vivir así, no quiero estar en esta relación, no quiero estudiar esto, no quiero... Bueno, probablemente ahí entra ya, ahora sí, como el caminito, la puerta se abrió a, ok, perfecto. Descubre entonces, o sea, ya viste que esto no, descubre que sí. Entonces, ahí yo siempre hago referencia de es una conferencia de Jorge Bucay, a lo mejor algunos lo conocen, que se llama El autoestima al egoísmo. Okay. Y esta conferencia, búsquenla porque está, de hecho, la pasaron a escrito, o sea, entonces está como, son 28 hojitas, pero las 28 hojas más... Súper. Para mí de las lecturas o de las conferencias como que más me ha hecho clic en mi vida conmigo y con mis pacientes, porque el autor habla mucho justo de esta parte de que tú decías de ser auténticos. O sea, el autor habla de que una persona con valor es una persona que se siente verdadera, que se siente autónoma, que es capaz de fijar límites, que se siente orgullosa de lo que es y se siente merecedora de recibir lo que otros le pueden dar, y habla también, por eso se llama el autoestima al egoísmo, porque habla también que existe desde el amor propio un egoísmo inteligente y saludable. Wow. Y yo dije, yo nunca, o sea, porque normalmente, ahorita que decías como, a ver, pues,
yo, o sea, darme lo que yo quiero, suena, a lo mejor alguien dirá, qué egoísta. Claro, o por sea, supuesto. no estás esperando, o sea, no estás pensando en que a lo mejor tu mamá va a sentir o tu familia va a Sí, sentir si has... Pero no, o sea, el egoísmo como lo conocemos normalmente, sí tiende a ser esta parte de haz todo lo que tú quieras y que se les lleva la fregada a las demás personas. Y no es así, el egoísmo es del amor propio, es inteligente y saludable que pienses en ti, sí, sin la intención de decir como al hacer esto me voy a fregar al otro y voy a claro. dañar al otro, sino es simple y sencillamente como, a ver, voy a pensar en mí. Y esto, claro, va a conllevar el que hay muchas personas que van a arrancarse los cabellos, los pelos de que no, tipo, no debería estar. Pero es entendiendo justo esto, como, a ver, es mi vida, es mi vida, que obviamente vuelvo a repetir, no quiero, esto lo estoy hablando desde un egoísmo saludable e inteligente, no desde el egoísmo de, porque ya estoy escuchando personas de que, pero, ¿quién te dio la vida? ¿Y quién te...? O sea, Uy, claro, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. sí, pero volvemos a repetir, o sea, es una parte de agradecimiento, me llevo todo lo que me enseñaron y ya después cuando me llevo todo lo que me enseñaron, ya uno empieza a ver qué cosas sí, qué cosas no. Sí, O piensa en lo que es igual como la carrera, o sea, son 5, bueno, en mi caso son 5 años de carrera, más a lo mejor los 2 de la maestría, pero llegó un punto en que yo me doy cuenta que los 5 años de la carrera y todo lo que me enseñaron, no todo lo utilizo, no todo lo practico, exacto. o sea, yo ya veo de que, esto me gusta, esto me interesa, esto me sirve a mí con mis pacientes, y hay cosas que no. Exacto. Son aprendizajes, se agradece, gracias, a todos mis maestros, pero ya uno después elige qué cosa, o sea, hacia dónde, como quiere dirigirse. Entonces creo que sí es súper importante esto que mencionabas, como de, al final del día, la aprobación tiene que ser primero con uno mismo y eso Sí, es una manera de sentirte totalmente auténtico y verdadero, o sea, que seas tú, no que estés siendo la persona que otros esperan que seas y que seas autónoma. Lo que se refiere el autor es que seas una persona capaz de decidir. O sea, capaz de tomar tus propias decisiones de esto quiero, esto no quiero, esto está bien para mí, esto está mal. Y eso te hace una persona también que tiene un valor, porque tiene esa capacidad de decidir. Ahorita que hablas de la aprobación, las personas que no son esas personas que constantemente, ¿se verá bien esto? Y si hago aquello, oye, ¿y si se me ve bien lo que traigo puesto? Oye, no. O sea, que constantemente están preguntando, sí, claro. que no está mal, vuelvo a repetir, pero casi siempre lo hacen con una cuestión de, bueno, lo que tú me digas que está Eso es lo bien, que voy a eso es hacer, lo que voy a claro. hacer. Sí, sí, sí. Y el poner límites también es Uy, súper importante a la hora de escuchar y tener todas estas expectativas que, ojo, yo siempre he dicho, o sea, sí es bien importante poner límites hacia los demás, totalmente, pero uno también tiene que preguntar si yo me estoy poniendo límites a mí claro. misma, o Sí, sea, sí, o a mí mismo, sí. porque creo que sí a veces es como, no, yo aprendí a decirle no a tal persona, o no, yo aprendí a separar como este espacio con el de, no sé, mis amigos. Ok, pero luego uno mismo, o sea, siempre uno tiene que empezar, a nosotros mismos poniendo límites, siendo responsables, o sea, cuando hablamos de esta responsabilidad afectiva también, de que es que el otro debe de tener, ¿tú la tienes? O sea, tú también tienes esta responsabilidad afectiva con la otra persona y contigo misma, o sea, de decir si quiero o no. Entonces creo que hay muchas cosas para trabajar. Si ahorita, con varios ejemplos que estábamos diciendo ahorita, es como, total, si me ha pasado, si esto, creo que ahorita es el momento perfecto para, si te hace ruido muchas cosas que, que estás haciendo o si ya empezaste a cuestionarte si eso es lo que quieres, yo como psicóloga les digo, tienen que trabajar con la parte de su autoconocimiento para trabajar justamente con volver a redescubrirse y también reaprender, redescubrirse quiénes son, cómo les gustaría ser, más allá del cómo deben de ser. Claro. El cómo soy, cómo gustaría, viendo el cómo, esto que decía, como cómo es que estoy o cómo es que debería de ser. Y después empezar a trabajar con, pues sí, la comunicación, o sea, el poder después, cómo pongo mis límites, el cómo sentirme alguien que merece tal o cual cosa. O sea, es un trabajo como, perdón, es un trabajo como que muy integral, o sea, Claro. no es como, ok, ya no tengo estas ideas, adiós.
No, o sea, estás de acuerdo que no te puedes quedar solo con, ya no tengo estas ideas o estas expectativas. No, tenlas, Claro. pero que sean tuyas y que Sí, sí, sean sí. reales. Sí, sí, creo que Que esta sean parte de alcanzables. trabajar en conocernos es Total. bastante importante porque pues al final pues va a marcar como muchas pautas también para tu vida y para cómo vayas a llevar con los demás. Y seguramente, o sea, como decías tú, yo creo que muchas veces pasa esta parte de la duda, ¿no? De que, Sí. y si me equivoco, y si la riego, y si no sale como esperaba, sí está bien, pero ¿y si sí sale como esperabas? O sea, entonces hay que ver como que los dos lados de la moneda Ujú. y también esta parte de no esperar a que alguien venga y me diga si vas por el camino correcto, porque Ujú. entonces ¿cuánto tiempo me voy a tener que esperar a que eso suceda? Y si nunca sucede, Ujú. entonces como que todo lo que vas perdiendo y todo lo que se va quedando atrás. Entonces, creo que definitivamente yo desde que aprendí como a ser fiel a mí misma, porque creo Ujú. que esta es la palabra, o sea, ser fiel a mí misma, Sí. he logrado muchas cosas. Y seguramente en muchos aspectos me he topado con gente que me va a decir, pero es que, ¿por qué? Ok, pero pues eso a ti te hace feliz, eso a mí me hace feliz y Ujú. respeta esto, ¿no? Ujú. Y como dices tú, ponerle límites tanto a los demás como a uno, porque luego uno quiere irse por la vida justificando y Sí, pues y no. tampoco se Ujú. trata de eso. Entonces, creo que está muy padre, o sea, esta parte de, como decías tú, o sea, también trabajar mucho la compasión, ¿no? O sea, porque Sí. decías tú es que luego me exijo y esto, ok, sí está bien, ponte metas, exígete, pero también entiende que no siempre va a salir perfecto y que va a haber veces que Ujú. te vas a caer y que probablemente vas a caer muy profundo, pero te vas a levantar en algún Total. momento. Entonces, pues bueno. Ahorita que mencionaste eso, en la parte, yo estoy vendiendo un chorro esta conferencia, pero en la parte, es que, ¿Cuánto te pagaron, no, Claudia? nada. No, no. Sí, siempre les platico a mis pacientes que una maestra en la maestría me hizo leer esa información porque me dijo, tienes una paciente, me dijo, te doy esta lectura para que, a ver, empápate y usa este material para trabajar en sesión. No, a mí me voló la cabeza y eso fue en el 2015 y No. hasta la fecha es uno de las informaciones que he leído hasta ahora que a mí más, o sea, me ha hecho sentido, me ha hecho clic y con esto he trabajado mucho con mis pacientes. El autor, justo lo que acabas de mencionar, habla de que existe un ciclo de la baja autoestima. Y este ciclo de la baja autoestima se compone primero de la idea de un yo ideal. Esta parte del deber ser o cómo tendría que ser. Y este yo ideal comienza, esta persona que se pone en este rol del yo ideal, pues decide cambiar para llegar a ser ese ideal de ser. Y al decidir cambiar, empieza a haber un grado de exigencia para llegar a ser ese ideal. Y al ver que ese grado de exigencia que uno le pone ante ciertas cosas y no llegamos todavía a la meta, uno se frustra. Uy. Y después de frustrarse, él literal lo pone como en imagen como un ciclo y después de la frustración aparece la baja autoestima. Él dice, se cuenta que es el resultado de tu yo ideal, de la decisión de cambio, de la exigencia y de la frustración. Y pregunta mucho de qué podemos hacer o de dónde debemos de salir, o sea, de ese ciclo. Yeah. Cuando yo hago esta pregunta, muchas personas me dicen, no, pues de exigirte tanto, no te debes de exigir. Y yo, ¿de acuerdo? No, pues de frustrarte. Si no te frustras, lo vas a poder seguir intentando. Yo, ¿de acuerdo? Pero lo importante es eliminar, y el autor dice, tienes que eliminar la idea de un yo ideal y Yeah. que solamente sea un yo real. O sea, y esto que te decía de que, a ver, primero, ¿cómo soy? ¿Quién soy como persona? Para que yo pueda decir, no, pues, yo real, soy una persona, voy a volver otra vez con el ejemplo del peso, soy una persona de 1,70, y pues ya, o sea, complexión, bueno, siempre lo digo así, pero para mí me hace sentido, a lo mejor está incorrecto el término, pero es como que yo de huesos anchos o cosas por el estilo. De hueso pesado. De hueso pesado, puede ser mal el término y todo, pero por ejemplo, esa es mi realidad. Claro. Y yo puedo cambiar, o sea, no está mal cambiar, porque alguien también me ha dicho de que no, es que tienes que entonces decidir no cambiar. Va a haber siempre cosas que vamos a querer mejorar, o sea, Claro. y no está mal hacerlo, pero yo decido cambiar, si te das cuenta, desde mi realidad, que es esta. Entonces, en vez de que aparezca la exigencia, aparece el esfuerzo, que es muy diferente exigir
a esforzarme, porque al yo hacer algo, aprendo bueno, identifico que necesito descansos o que puedo tener descansos y me escucho y me paro tantito y otra vez sigo trabajando. Ese es el esfuerzo, la exigencia es dale, dale, síguele, que no te importe, Claro. más, cada vez más. Y es como, espérame, o sea, soy un ser humano, o sea, no soy un robot que puede como hacer todo siempre bien. Y el esfuerzo como que te invita, ok, va, hazlo, esfuérzate, muy bien, descansa un ratito, ok, otra vez, dale. Entonces cuando aparece el esfuerzo, y obviamente no siempre uno llega a la meta, o sea, no siempre yo he podido llegar a la meta de un peso saludable que yo quiero, no aparece no me frustro, no me enojo conmigo, no me autocastigo, no me critico, sino aparece la comprensión. O sea, si te das cuenta, todo el ciclo cambió. O sea, Claro. cuando eliminas la idea del yo ideal, aparece el yo real, la decisión de cambiar, el esfuerzo por la exigencia y aparece la comprensión en vez de la frustración. Y eso hace que al final el resultado no sea una baja autoestima, sino mi autoestima ahí esté, o sea, no esté intacta. O sea, no, esto no ni me aumenta ni me sube la autoestima. O sea, Claro. ahí está como protegida, vamos a decirlo así. Entonces, sí hay que comprender que esto es un trabajo, digo, a lo mejor ya me metí mucho en el tema de la cuestión de autoestima y todo, pero tiene que ver mucho con esto lo de las expectativas. Claro. Al final del día, como yo aprendo o también comienzo yo a tener estas ideas de lo que debería de estar haciendo o siendo, empieza todo este caminito de exigencia y de frustración. Por eso quien se pregunta, ahorita que lo escuchen y dicen, ok, o sea, tiene sentido que entonces por eso siempre diga, nunca logro o nunca llego a esto que quiero lograr. Si les pasa eso, no es a lo mejor porque estén haciendo el paso 2.0 mal, o sea, es porque desde el principio probablemente tienen un yo ideal Una expectativa irreal, ¿no? bastante irreal. Cuestiónense eso, ¿por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan? No se vayan a los pasos de como la ejecución, váyanse a la raíz, o sea, justo Claro. esas lo que tú mencionas, esas ideas de, pues sí, yo estoy esperando pesar 60 kilos. Vuelvo a repetir, una nutrióloga que me está escuchando sabrá, o sea, una persona de 1,70, su peso saludable, hasta donde yo me acuerdo en su momento me decían de 65 a 68 kilos. Y a mí probablemente ese peso, yo me sienta a gusto con él, pero hay personas que yo sé que están muchísimo más chaparritas que yo y probablemente me decían, no, yo pesar eso me veo bien diferente a ti. No, y Sí, como o sea, decías ahorita, o sea, muchas veces tampoco no es nada más la altura, son muchas cosas. Tus muchos músculos, tus factores. huesos, que si retienes líquidos, no retienes líquidos. Exacto. Pero bueno, ese es un tema Sí, gigante. sí. Aquí, Clau, me gustaría, creo que platicamos de muchas cosas y toda esta información que nos compartes es muy valiosa. Pero me gustaría que, así como muy resumido, ¿cuáles serían como que esas 3 recomendaciones que podrías darle a nuestra audiencia Ok. de cómo ser fiel a mí mismo, a mí misma y cómo ser auténtico, ¿no? Ya así para cerrar aquí el episodio. Ok, va a ser importante, no importa la edad, el momento en el que uno se encuentre, lo que esté haciendo, sino que uno un día decida comenzar a descubrirse un poquito más. Y hay muchas maneras de hacerlo. O sea, a veces hay personas que dicen, es que yo empecé a descubrirme cuando empecé a ir a terapia. O yo cuando hablé miren, hay quienes tienen la posibilidad de ir a terapia, hay quienes pueden escuchar podcasts, hay quienes pueden escuchar videos. Simple y sencillamente, si ahorita les hizo como ruido algo o clic algo que hablamos el día de hoy, creo que puede ser el parteaguas que cada uno decida como, por así decirlo, cómo me empiezo a conocer. Tan simple, o sea, yo sé que va a sonar súper simple, pero pregúntate todos los días cómo estás. Pero siempre les digo, acabo que no sé. Es que estás de acuerdo que siempre le preguntamos a todos los días, oye, ¿cómo estás? Y la respuesta automática y aprendida de todos es bien. ¿Qué es bien? Ajá, y es como, ¿seguro que estás bien? Bueno, ¿cuántas veces, yo siempre digo, cuántas veces te haces a ti la pregunta? Claro. De, oye, ¿cómo estás hoy? O, Claudia, oye, ¿cómo me siento hoy? Si yo no empiezo a preguntarme cómo estoy, cómo me siento, qué estoy haciendo ahorita, y ahorita les digo de qué forma también lo pueden estar haciendo esta actividad, nunca voy a descubrir qué me está pasando, cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando en ese momento. Entonces, para empezar a conocernos, creo que nos deberíamos de cuestionar primero eso.
están los journals, estos famosos journals, claro. preguntas como ya muy específicas, ustedes pongan en internet journals, hay libros, hay en Pinterest un chorro de journal que son preguntas de autoconocimiento. Pero simple y tan sencillamente empezar con las preguntas de, oye, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué estoy pensando el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero? Esto háganlo una vez a la semana, una vez al mes, cada 15 días, cada 6 meses, pero no se les olvide estos cuestionamientos. Una vez trabajando, esta es una manera de trabajar como el autoconocimiento, que no sea solamente yendo a terapia, siempre lo voy a decir, o sea que la terapia es algo también muy importante y que también ahí te van a ayudar. Creo que justamente ya una vez que descubra o que vaya descubriendo quién soy, probablemente ya uno puede empezar a plantearse ciertos metas y objetivos, o sea, que lograr, o sea, sentarse, yo lo hago de manera como, bien ejemplo lo pongo en mi matrimonio, ahora a partir de que empezó cada vez que empieza un año, en enero, o sea, ya lo hicimos como medio tradición, apenas llevamos 3 años, pero fue como... ¿qué queremos este año lograr? Qué padre. O sea, juntos, ¿qué Padrísimo. queremos? Esto, que la casa, que un viaje, queremos tener hijos ya este año, que... Entonces nos empezamos a preguntar, claro. Y es lo mismo, o sea, digo, hacerlo con pareja o claro. hacerlo personalmente. Claro. Pero creo que son de las cosas más simples sin ponerle tanto trabajo, porque uno dirá, ay, no, qué pesado, hacer esto de, pues, ¿cómo le hago para ser fiel? O cómo... Simple y tan sencillamente, escúchate, o sea, y escúchate súper preguntándote todos los días, nada más, o sea, y si hay algo que se está ahí como atorando y como dices, es que no fluye, no puedo ser fiel conmigo porque, bueno, habrá cosas entonces que resolver y hay que tomar decisiones, pero todo eso, yo primero es como el trabajo es ahí, o sea, el trabajo es primero me escucho, me puedo escuchar haciéndome preguntas, escribiendo, hablando, con alguien más o conmigo misma, o sea, en voz alta, o sea, hay quienes van en el carro diciendo cosas, pero creo que desde ahí podemos hacer algo muy simple, pero que va a tener un impacto muy grande a la larga. Muchas gracias, Clau. Pues No, qué padre. La verdad es que también me gustaría agregar a la gente pues que nos está escuchando que pues no tengan miedo de perseguir sus sueños. Digo, total. Seguramente va a haber como estas cositas que nos va a dar un poco de miedo y demás, pero bueno, hay que ser vulnerable, hay que aventarnos y simplemente vamos a descubrir seguramente muchas cosas grandiosas que no sabíamos de nosotros mismos. Y pues bueno, Clau, no me queda más que agradecerte esta plática, me encantó, como siempre, me encanta platicar contigo y siempre he dicho, podemos seguir y seguir, pero y nunca acabaríamos. Entonces, muchas gracias. Por último, nada más recuérdale a la gente que nos escucha dónde te pueden encontrar. Sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Claudia Novelo MX. Ahí cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Perfecto, pues muchas gracias y gracias por escuchar Efecto Catarsis. Hasta luego, bye. Bye.